preocupados ahora, sobre todo con lo que está pasando en el sistema de salud. Seguro. En la ciudad de Buenos Aires ha habido un cambio en el tono de la declaración. Pareciera ir un poco para atrás. Y bueno, nos quedamos pendientes, Maxi, de lo que cuentes. Como cada mediodía, se quedan aquí en la pantalla de A24 y mañana. Mañana a las 10 los esperamos en el equipo de noticias. Chau, chau. Gracias, chicos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, porque tenemos un programa con mucha información. Obviamente, el tema del día es cuáles van a ser las medidas que hacia jueves o viernes va a anunciar el gobierno para el área metropolitana, fundamentalmente Ciudad y Gran Buenos Aires, y si va a haber acuerdo o no sobre esas medidas. Y uno tiene la impresión, este es el anclaje del programa de hoy, la crisis sanitaria en la ciudad y el Gran Buenos Aires es muy evidente. Ahora vamos a ver los datos, muy evidente lo que está pasando en las clínicas y sanatorios privados en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y lo que es una ocupación muy rápida, nunca habíamos visto esto, ni siquiera en el peor momento de la primera ola, del sistema público de salud en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano. Así que con segunda ola y terapias llenas, evalúan nuevas restricciones. Y la pregunta es si se ponen de acuerdo frente al tsunami, porque ya estamos con el tsunami encima. Ahora van a ver cómo de alguna manera se ha demorado, cómo la Argentina, bueno, era de esperar también, porque hace tiempo que veníamos diciendo, se viene en algún momento la segunda ola, miren qué está pasando por Brasil, por Chile, por Uruguay. Los países de la región estaban tomando medidas, la Argentina ha demorado eso, obviamente también muy golpeado por lo que significó el año pasado, la crisis brutal desde el punto de vista económico. Pero ahora tenemos el tsunami encima y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer para frenar una catástrofe mayor, sobre todo en el sistema de salud? Esto que se empieza a ver en algunas clínicas y sanatorios, que no hay camas disponibles, ¿cómo hacer para que esto no sea generalizado y se termine no solamente ante el drama que ya está ocurriendo de un aumento muy grande del número de fallecidos, y de gente que va directamente a terapia intensiva, sino también que no tengan camas disponibles para atenderse? Quiero comenzar por eso con estas declaraciones del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que sin duda marca un cambio respecto a la posición de la ciudad, ahora sí, de cómo encarar el tema restricciones. Fíjense lo que dijo esta mañana Fernán Quirós. La cara buena de la moneda es que las primeras medidas del gobierno nacional, las cuales compartimos, de disminuir la nocturnidad y prohibir los encuentros sociales y familiares, tuvieron un impacto. La curva dejó de ascender. Ahora vamos a ver, efectivamente, la curva de contagios en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, dejó de crecer. Incluso hay una leve baja, pero muy chiquita. Está estabilizado. Lo que pasa es que en niveles elevadísimos. Y en estos niveles de contagio, el sistema estalla, es decir, el sistema de salud no da abasto. Lo reconoce el propio Quirós, fíjense, dice, la mala es que si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente. Es decir, acá no estamos hablando de que no sigan subiendo los casos. Obviamente era lo primero y parece ahí que, por un lado, están las medidas que se tomaron hace unos 10 días de restricción de la nocturnidad, en el caso de el Gran Buenos Aires, agregado con la restricción de las clases presenciales, no en la ciudad de Buenos Aires. Pero atención que también muchos dicen, bueno, ojo que venimos con el clima, con el pronóstico meteorológico muy a favor, eso está jugando muy a favor de estabilizar el número de casos, antes de esa semana lluviosa que hubo hace 20 días, desde entonces hemos tenido un pronóstico meteorológico muy a favor. Se vienen en los próximos días, la semana próxima, ya fríos más intensos y lluvias. La gente se mete adentro. ¿Qué puede pasar ahí cuando Argentina se esté acercando efectivamente al invierno? Y sobre todo la preocupación con la velocidad que ha tomado esto en términos de ocupación de camas de terapia intensivas. Bueno, dice Fernán Quirós, todavía no cumplimos los 10 días del segundo cuerpo de medidas, las más fuertes. Ha pasado ahí poco más de una semana. Si con el segundo grupo de medidas no descienden, entonces necesariamente
hay que acompañar nuevas restricciones. Es decir, el propio Quirós que reconoce que efectivamente no es que se estabilicen estos niveles. 12.000 casos diarios en el conurbano, 3.000 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires, sino que ahora baje, porque si se estabiliza en estos niveles, lo dice Quirós, el sistema de salud no da abasto y ahora la ocupación es tan acelerada de cama, además que la mortalidad obviamente se dispara y ningún país acepta tener los niveles de mortalidad que ahora van a ver, va a tener la Argentina en las próximas semanas de cantidad de fallecidos diarios, sino que el problema adicional es que no alcanzan las camas de terapia intensiva en Ciudad y Gran Buenos Aires para evitar el colapso. En una línea más o menos similar, pero confundiendo un poco lo que dijo Quirós, salió Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la ciudad, que dijo, si los casos suben, tendremos que tomar nuevas medidas, mayores restricciones. Bueno, Santilli, yo quiero creer que porque estaba confundido y porque no es obviamente un especialista en el tema o no vio específicamente los datos, no es si los casos suben. Es decir, los casos, por ahora, en la última semana se han estabilizado, los últimos 7 días, ¿no? Los últimos 14 días, no, comparado con 14 días previos, siguen creciendo, pero sí, los últimos 7 días que coinciden con las medidas más restrictivas se han estabilizado los casos, no están creciendo, ahora la van a ver. Pero como dice Quirós, si no bajan, si siguen estando en estos niveles, no hay sistema de salud que aguante. No es como dice Santilli, si los casos suben vamos a tomar mayores restricciones, nuevas medidas, sino que si los casos no bajan, ese es el problema que en este momento hay. Tenés la declaración para contraponer lo que está diciendo Santilli, justo en el momento donde dice Quirós que acá el tema es que los casos ahora bajen, porque si se mantienen en estos niveles, no hay sistema de salud que aguante. Creo que era la segunda placa. Todavía no cumplimos. Bueno, acá, la mala es que si los casos no bajan, no hay manera de que el sistema de salud pueda seguir competente, dice Quirós, efectivamente. Ahora, el problema no es, obviamente, si los casos vuelven a subir, porque la semana que viene se viene el frío y demás, si hay más casos, bueno, ya sería un desastre, ya tendríamos todo el tsunami encima y no hay forma de salir de eso, porque todas las medidas que se toman tienen un efecto dentro de 10 o 2 semanas, 10 días o 14 días. Pero todo indica que las medidas se van a tomar antes, que las medidas se van a tomar entre jueves y viernes de esta semana, cuando se cumpla este periodo mínimo de 10 días de las últimas medidas más fuertes. Ahora, fíjense, quiero mostrarles estos datos, porque lo que quiero contarles acá es que toda la dirigencia argentina, teniendo en cuenta las limitaciones, esto uno no lo puede, digamos, obviar, las limitaciones desde el punto de vista social, político, económico, y ha tratado de ser voluntarista, y ha tratado de rogar que la segunda ola no llegue, y cuando llegó la segunda ola, cuando ya se hizo evidente, trató de tomar medidas que no fueran antipáticas o que no golpearan a la gente en lo económico, y eso hizo que la segunda ola tomara fuerza y ya esté muy instalada en la Argentina. Lo que les quiero mostrar, es muy interesante este gráfico que hace el contador Barrio Nuevo, es Alemania ha tomado, lo comentamos el otro día con Damián Glanz, que ahora se va a sumar, lo comentamos el viernes justo, que Alemania había tomado un criterio que era, si hay 150 casos acumulados en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes, hay que tomar medidas de restricción. Y lo primero que hay que cerrar son comercio, gastronomía, todo ese tipo de actividades. Ese es el criterio de Alemania. Y si se pasa de los 165 casos acumulados en los últimos 7 días, ya hay que cerrar las escuelas. Es decir, como 2 franjas de seguridad estipuladas en Alemania de cómo se toman las medidas. Bueno, los 150 casos acumulados cada 100.000 habitantes, casos de contagio acumulados cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, para la ciudad de Buenos Aires es esta línea amarilla que está acá. Estos son 150 casos acumulados cada 100.000 habitantes. Y esta línea roja es para Alemania, según en distintos territorios en el país,
la señal de alerta de que ya hay que cerrar todo, incluido las escuelas. 165 casos cada 100.000 habitantes. Fíjense dónde está la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la ciudad de Buenos Aires está, últimas 2 semanas, últimos 7 días, 680 casos acumulados en los últimos 7 días. 680. Pero lo que les quiero mostrar es que ya a fines de marzo, ponemos 28 de marzo, ya había 270 casos acumulados cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. En la semana de fines de marzo, principio de abril, cuando fue la Semana Santa. Argentina ya estaba pasada, según los criterios de restricciones epidemiológicos, por ejemplo, que se usan en Alemania, ya estaba pasado, estaba más del doble de los 150 casos y estaba muy por arriba de los 165 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días. Es decir, las 2 señales de alerta que en Alemania pusieron. La primera, hay que cerrar todas las actividades que no sean escuela. Y arriba de 165 casos, cerrar también las escuelas. Ya en la Argentina estaban sonando fuertemente a fines de marzo, principio de abril. Sin embargo, hubo un acuerdo de toda la dirigencia política, Ciudad, el presidente Alberto Fernández y Kicillof, que el 2, 3, 4 y 5 de marzo todo el mundo se vaya en Semana Santa libremente, sin ningún tipo de restricción. Es decir, que no solamente no se aplicaron restricciones en ese momento, sino que se liberó la Semana Santa y la ciudad ya estaba acá, duplicando los criterios de aplicación de medidas drásticas que toma Alemania. Ustedes miran, bueno, pero Alemania pueden hacer eso, cuidar la salud y la vida de la gente, porque cuando cierran le dan un subsidio directo económico y le cubren todos los gastos. Nosotros lo hemos visto y es cierto. Y Alemania es Alemania, no es la Argentina, que viene de un año terrible desde el punto de vista económico, de una cuarentena que se hizo larguísima, de un cierre de clases el año pasado que se hizo larguísimo, pero lo que les quiero mostrar es que en su momento, ya a fines de marzo, principios de abril, cuando los casos estaban subiendo claramente y se habían pasado la línea esta amarilla y la línea esta roja, que es para tomar las primeras medidas de restricción y cerrás todo, incluido las escuelas, ya estábamos superados de eso. En la Argentina todos se acordaron de que se vayan libremente en Semana Santa. Y lo advertimos acá. Acá dijimos, ojo que esto va a tener una consecuencia. Bueno, ahora estamos acá, allá arriba. Pero no solamente estamos en un nivel de contagios disparados, sino que el sistema de salud está en una situación crítica, al límite en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Lo mismo pasa con el Gran Buenos Aires, para que no digan que vemos de un lado o del otro. Esto es la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, en el Gran Buenos Aires, también corrido, el Gran Buenos Aires está corrido 14 días o 7, 14 días ahora, pero estas son las 2 líneas de alerta que se fijan en Alemania respecto a si hay que aplicar o no restricciones. 150 casos cada 100.000 habitantes acumulados los últimos 7 días. La línea amarilla, cerrar todo, gastronomía, comercios y demás, todo lo que no sea esencial. Y recién después, con 165 casos, cerrar escuelas. Fíjense, esto es fines de marzo, la semana del 4 de abril, ya estaba el Gran Buenos Aires con 265 casos cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 7 días. Estaba también muy por arriba de las líneas que recomiendan en otros países, que están muy preocupados por el tema de la segunda ola y que no vuelvan los rebrotes, aplicar restricciones. Y el Gran Buenos Aires, con el gobernador también Kicillof, por más que es cierto que en las reuniones internas hubo una discusión fuerte y Kicillof era el que más planteaba que eran necesarias restricciones, toda la dirigencia política, Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, acordaron Semana Santa liberada. Después siguió subiendo la curva y empezaron con medidas muy suaves. Las restricciones a partir de las 11 de la noche o a partir de las 12 de la noche, y recién las últimas restricciones, cerrar la nocturnidad a partir de las 8 de la noche y cerrar gastronomía en espacios cerrados durante todo el día, que han sido más fuertes, al parecer estarían estabilizando la curva, pero en niveles muy elevados de contagio. Y el panorama ahora es cómo se hace para bajar esto y cómo se hace en esta carrera contrarreloj que hay en el sistema de salud, qué medidas se toman. Insisto con esto, nosotros planteamos, ojo con el tema de Semana Santa, y después planteamos, bueno, ¿cómo no hay un acuerdo político? Porque también
lo que plantean acá, cuando decimos las franjas de seguridad de Alemania, es primero cerrar todo lo que puedas, que no sea escuelas. Y después cerrar las escuelas, cuando está más grave. El presidente, cuando anunció el cierre de la nocturnidad, anunció el cierre de la nocturnidad y también de las escuelas. Y el efecto demostración era, cerramos las escuelas, pero dejamos abierto que vayan a la cancha de papi fútbol, que vayan a distintos tipos de actividades que estaban autorizadas. A las ferias durante el día, a los comercios, lo que fuera, pero las escuelas también las tenemos que cerrar. Bueno, lo que están discutiendo ahora es justamente cómo se hace para cerrar algo que tenga efectividad, que no quede el efecto demostración. Bueno, cerramos esto, pero dejamos abierto lo otro, entonces no cumple nadie. Y sobre todo los que tienen que cerrar, que son una gran cantidad de actividades. Y en el caso de las escuelas, están viendo si hay un principio de acuerdo al revés, de tratar de garantizar, incluso desde el gobierno nacional, algún tipo de presencialidad administrada, que podría incluir algunos grados del primario o de la escuela básica. Pero lo que quiero mostrarles es que en el peor momento, cuando había que coordinar las medidas que se tomaban, primero todos miraban para otro lado porque la situación era muy tensa desde el punto de vista económico y social, y después cuando tuvieron que tomar las medidas más duras, bueno, saben lo que pasó con el tema de las clases y la discusión entre Larreta y Alberto Fernández. La pregunta es si ahora se van a poner de acuerdo, que ahora ya no hay margen, es decir, que hay una situación límite desde el punto de vista de los contagios y las terapias intensivas. Vamos rápidamente, avancemos así, podemos ver cuáles son las nuevas medidas que están en evaluación. Estas son las curvas de los últimos 7 días, acumulados, casos acumulados, últimos 7 días, los casos acumulados efectivamente, como les mostraba antes, tanto Ciudad de Buenos Aires, tanto el AMBA, todo Ciudad y Gran Buenos Aires, como la línea azul, que es el Gran Buenos Aires, tuvieron un crecimiento muy elevado, venían el acumulado de los últimos 7 días con un crecimiento muy elevado. Esa curva empieza a frenarse la última semana. Vieron que no sigue creciendo, empieza a frenarse. Bueno, pero el problema es, como les decía, vamos siguiendo, que se frena en niveles muy elevados. Ya ahora, en niveles absolutos, ¿cuántos contagios hay? En la Ciudad de Buenos Aires, la última semana tuvimos 3.004 casos promedio diario, todos los días 3.000 casos. La semana anterior hubo 3.000 también, 3.024 casos. Es decir, no creció la curva, se mantuvo, pero en un nivel que es demasiado elevado para lo que soporta el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, los datos absolutos muestran que la última semana hubo 11.746 casos diarios, todos los días 11.740 casos, igual que la semana anterior, no siguió creciendo, pero es un nivel elevadísimo de casos. Recuerden que en la primera ola sonaban todas las alarmas cuando en el Gran Buenos Aires había 5.800 casos, hubo semanas de 5.800, 5.600 casos diarios. En el Gran Buenos Aires sonaban todas las alarmas en la primera ola. Ahora estamos casi en los 12.000 casos diarios estabilizados las últimas 2 semanas en el Gran Buenos Aires, y hay una preocupación obviamente enorme. En el resto del país viene todavía más retrasada la segunda ola, todavía no se llegó al pico de la primera ola. Hay un crecimiento y sigue creciendo el número de contagios, pero tal vez haya más tiempo de lo que está sucediendo en el área metropolitana. Y finalmente, los datos que quería mostrarles es esto, lo que está pasando con las terapias intensivas. Esto es el total de pacientes COVID internados por terapia intensiva. El último dato de ayer, hemos llegado a los 4.942 internados COVID en total país. En 10 días, 1.000 internados más. 1.000 internados más en terapia intensiva en 10 días. Hace 10 días eran 3.970, ahora son 4.942, casi 1.000 internados más en 10 días en terapia intensiva total país. Pero la preocupación es qué pasa en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde está el grueso, y por eso también viene el crecimiento de los contagios. La última semana tuvimos, el crecimiento de los fallecidos. La última semana tuvimos
345 fallecidos promedio diario todos los días, los distintos datos que salieron, en algunos días 500 y pico, en otros días 300 o 280, el promedio diario de fallecidos la última semana fueron 345. Fíjense, hace 20 días eran 240 los informados fallecidos diarios y hace poco más de un mes no superaban los 140 fallecidos diarios. Es decir, se empieza a disparar también la curva de fallecimientos. Pero la preocupación fundamental es lo que está pasando con la terapia intensiva en Ciudad y Gran Buenos Aires. Fíjense lo que es, y esto llevó a las declaraciones de Quirós que les mencionaba anteriormente. Quirós aceptando que si no baja la curva de contagio y se mantiene en estos niveles, va a haber que acompañar nuevas restricciones. Fíjense las terapias intensivas, ese es el dato de ayer, todavía no se ha actualizado. Sistema público en la Ciudad de Buenos Aires, 376 camas ocupadas. Ha habido un aumento de 20 puntos de la ocupación de terapia intensiva en la última semana. Explotó la ocupación de terapia intensiva en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene en total 450 camas. Pero este sistema público de la ciudad, que atiende solo una de cada 4 camas de terapia intensiva que hay en la ciudad, el resto están en el sistema privado, es decir, las 3/4 partes de las camas de terapia intensiva están en las clínicas y sanatorios privados de prepagas y de obras sociales. Este sistema público, que empieza en un crecimiento muy, muy grande y está muy cerca también de saturarse, está mejor de lo que está en las clínicas y sanatorios privados, que ya están en un nivel de ocupación, en muchos casos casi pleno, casi en un nivel de saturación. Fíjense que en la primera ola, el máximo de internados por terapia intensiva en el sistema público de la ciudad fueron 308 personas. Hoy hay 376 personas, es el dato de ayer. Vamos a ver qué pasa con los datos de hoy. Y con un crecimiento muy, muy vertical, muy rápido y ocupación de la terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ante este panorama van a tomar nuevas medidas. La pregunta es si va a haber un acuerdo político en esas medidas entre la ciudad, el presidente Alberto Fernández y la provincia con Kicillof a la cabeza. Ha salido el ministro Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a pedir un cierre total por 15 días al menos de todas las actividades, marcando la línea de lo que quiere Kicillof. Ahora nos va a contar Damián Glanz qué están discutiendo Alberto Fernández y qué está discutiendo Larreta respecto a las nuevas medidas. A ver, ¿tenés un dato con respecto a eso, Carlos? Sí, no me quiero meter en los temas de Damián, pero están discutiendo o están pensando en la Ciudad de Buenos Aires distintas medidas. Respecto a la gastronomía, por ejemplo, ponerse más duros en el control de los bares que realmente no tengan gente adentro. Yo hoy estuve a la mañana haciendo un trámite en el centro, Maxi, y era normal en los cafés que te tomaban la temperatura, pero te servían el café con las medialunas adentro. ¿Esto estás hablando de la Ciudad de Buenos Aires? De la Ciudad de Buenos Aires, influenciado por lo que pasa también en la provincia de Buenos Aires. Espera un segundito, porque quiero ver la declaración de Goyán, porque después vamos a ver estas medidas, obviamente que las que están en funcionamiento se cumplen. Sí. Pero acá estamos hablando de nuevas restricciones, de nuevas medidas, no que las que están en funcionamiento se cumplan, es decir, el cierre a partir de las 8 de la noche. No, bueno, claro. O que la gastronomía no pueda atender gente en lugares cerrados, sino que tenga que ser al aire libre. Esas son las medidas que ya se tomaron, pero ojo que acá hay un acuerdo respecto a tomar nuevas medidas, nuevas restricciones. Ahora vamos a indagar cuáles son esas restricciones. Sí. Sí. No, está bien, está lo que pide Goyán, que ahí sale durísimo hasta suspender el fútbol, y después están las medidas nuevas, como vos decías, que está estudiando la ciudad, que están en estudio, ¿no? Desde, por ejemplo, parar con la construcción por un tema del transporte y todo lo que incide el transporte en ese aspecto, una cosa que la semana pasada era prácticamente imposible de pensar que la ciudad iba a estar pensando en parar con los trabajadores de la construcción. ¿Qué dijo Goyán? Y le mete presión, si querés, a toda esta situación, porque juega a fondo en esta postura de la provincia de Buenos Aires de cerrar todo. Desde el punto de vista sanitario, el que debe ser el que prime ahora sobre la dimensión política, social y económica, ¿qué dice la placa? Necesitamos una medida drástica, en definitiva el título, de 15 días por lo menos, dijo Daniel Goyán. Seguimos. Necesitamos un cierre de circulación de las personas muy fuerte y por ende de circulación del virus. Hasta ahora nada nuevo. Y continúa el ministro de Salud, si empezamos con las excepciones, todos van a empezar a decir,
no hay clases, pero se juega al fútbol. Si hay algo drástico, tiene que ser drástico para todos. Con lo cual lo que está planteando es un cierre total de todas las actividades, al menos por 15 días en la provincia de Buenos Aires. Y esto, Maxi, parece que no, pero mete presión en las medidas que tiene que consensuar la nación con la ciudad, porque se trata de un mismo lugar geográfico, la provincia de Buenos Aires en el conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay algo que dice Goyan que es cierto, ¿no? Respecto a el efecto de demostración. Y por eso yo decía, bueno, fíjense cómo habían puesto los parámetros en Alemania, diciendo, primero cerramos todo lo que podemos, desde el punto de vista de actividad económica y de movimiento y demás. Después ya en otro nivel cerramos también las clases, ¿no? Porque si no está esa discusión. Es cierto que Alemania, como les decía, tiene otra situación económica completamente distinta y otra capacidad del Estado para ayudar a los sectores que cierran. Acá el criterio hasta ahora fue al revés, el que se manifestó, es cerremos todo, tratemos de proteger las actividades productivas durante el día, comercio, industria y construcción, fundamentalmente, y cerremos todo lo que es obvio que ya hay que cerrar porque cualquier país del mundo lo hace. La pregunta es, ahora, ¿cómo se hace, ¿no? Porque el tema de las clases ha sido un tema de disputa política fuerte, pero está claro que si vas a cerrar las clases, ahora están discutiendo paradójicamente, ¿no? A ver qué se mantiene abierto de las clases, pero sí cerrar otras actividades productivas. Y después vamos o de transporte o de comercio. Y ahora vamos a contar un ratito qué impacto económico tiene esto, pero bueno, llegado el momento de la catástrofe, desde el punto de vista sanitario, que vos no tenés margen ya para atender a la gente en los sanatorios, en las clínicas, en todo caso tenés que ver, bueno, cuál es el costo que vas a tener que pagar, porque obviamente si obligás a cerrar a más actividades productivas, tenés que subsidiarlas, tenés que asistirlas durante el periodo de cierre para que haya cumplimiento de las medidas. Está Damián Glass con el punteo de las medidas de lo que se está discutiendo en este momento entre Nación, provincia y también informalmente con la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a contar qué quiere la ciudad por un lado, aceptando que es necesario tomar nuevas medidas y nuevas restricciones, y qué quiere el gobierno nacional y la provincia por el otro. Pero no lo quiero hacer esperar más al doctor Gastón Murías, que es jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Británico. Gracias, doctor, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, doctor, ¿cómo está la situación, no sé, en su sanatorio y en sanatorios de otros colegas? No, miren, no me gustaría hablar de la situación de un sanatorio en particular porque además algunos lugares somos estrictamente privilegiados en esto. Tenemos más recursos, tenemos más personal, tenemos mejores instalaciones, pero la situación es grave en todos lados y que está llegando a niveles caóticos en los cuales estamos muy cerca de tener que elegir a quién se le da atención en cada uno de los lugares y en dónde se le da atención. Esto en algunas ciudades ya es patente, digamos, hay lugares del país en donde esto ya está ocurriendo. No sé, yo no creo que sobre los números que se publican diariamente haya mucha materia de opinión. Me parece que todo el mundo debería entender a esta altura del partido que estamos en el medio de una tormenta y en el medio de una catástrofe y hay que tomar medidas urgentes para resolver esto. No piense que lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que ocurrió hace 15 días. Entonces esto es como andar a 120 kilómetros por hora en la autopista mirando por el espejo retrovisor y tomando decisiones. Cualquier error que uno cometa hoy es un error que no va a poder enmendar porque no va a ver los resultados en los siguientes 15 días. Esa es la cinética de los casos que hemos visto ya en toda la primera ola. Por lo tanto, si nosotros hoy por hoy tenemos un pico grosero de casos como los que se están teniendo, sabemos que dentro de 15 días va a ser el peor momento probablemente de la terapia intensiva y de las salas de internación general, sobre todo de la terapia intensiva. Por eso, pensar que si hoy tenemos alguna cama libre, y en muchos lugares esto ya no es cierto,
vamos a seguir teniendo esa cama libre es no estar entendiendo la cinética de la pandemia y la cinética de la enfermedad. Es muy interesante lo que usted dice, doctor, lo que está diciendo es, ojo que acá no se puede especular con cuántas camas te quedan o cuántas le queda al otro sanatorio privado o cuánto le queda al sistema público, a ver si le podemos pasar algo al conurbano o el conurbano le pueden pasar algo a la ciudad. Porque usted está diciendo, ojo que si deciden, aún si decidieran en los próximos días que se cierra todo, no se mueve nadie, congelamos los contagios, ojo que ustedes en las terapias intensivas durante las próximas 2 o 3 semanas van a vivir una situación dramática. Sí, pero yo no quiero minimizar el efecto de tomar medidas hoy. Digamos, si no, claro. Hoy, no, por supuesto. Usted está diciendo cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. En 5 semanas vamos a tener una situación peor que dentro de 2. Entonces, ahí creo que las medidas que han demostrado funcionar están más o menos claras. Hemos visto esto a lo largo de la primera ola de la pandemia. Si no cumplimos con el distanciamiento social, si no cerramos la circulación de la gente a su máxima expresión dentro de lo posible, me parece que estamos yendo en un tren que termina en una vía muerta y a toda velocidad. Lo estamos viendo, lo vimos, aprendimos. Yo entiendo que podamos haber cometido algunos errores en la primera ola. Ahora, si cometemos el mismo error en la segunda, me parece que ya no es un accidente. Está clarísimo. Doctor, el otro tema que se habló el fin de semana es, bueno, usted dijo, estamos muy cerca y en algunos lugares ya esto está ocurriendo, de elegir quién usa el respirador y quién no, como ha ocurrido incluso en países muy desarrollados como España o en algún momento también en Nueva York o en otros países europeos. Para eso hay un protocolo que ya está arreglado, no sé, es un protocolo internacional y demás, si se está en una situación dramática donde ya no hay disponibles camas de terapia intensiva con respirador. Sí, hay un montón de recomendaciones de distintas instituciones, pero discúlpeme, pero no me parece una discusión razonable. ¿Sabe? Me parece que si nosotros hoy estamos en posición de evitar tener que llegar a esa situación, tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo. Que haya una herramienta para hacer estricación y sacar a los pacientes de un accidente ferroviario no quiere decir que tengamos que permitir el accidente ferroviario. Entonces, me parece que estamos yendo a eso, estamos yendo a una situación de catástrofe y esa situación de catástrofe la estamos viviendo desde los números. Con la primera ola estuvimos con el agua al cuello. No nos ahogamos en la mayor parte de los lugares, pero estuvimos con el agua al cuello. Ahora hay 3 veces más casos. 2 veces más casos que en la primera ola. Suena bastante obvio lo que estoy diciendo, pero el panorama que tenemos por delante no se ve como muy alentador. Por otro lado, bueno, estamos viendo ahora, vamos a repasar un poco también el tema de la vacunación y demás. ¿La vacunación está teniendo algún efecto en los mayores de 70 años fundamentalmente, que tienen ahora una proporción menor a la que tenían antes en la primera ola en la ocupación de terapia intensiva? Pero son tantos los casos que está habiendo mucha gente menor de 60 años en terapia intensiva. Mire, una de las... hubo unas cuantas tragedias alrededor de esta pandemia. Digo, más allá de la pandemia en sí misma. Primero, hubo una sensación de que esto era una enfermedad muy contagiosa, pero de muy baja letalidad. Se moría poca gente. Y de hecho, esta es, creo, la clave de la catástrofe global. Tenemos, en epidemias de mucha más alta mortalidad, las epidemias no se han distribuido tan masivamente a lo largo del mundo. Y esto tiene que ver con 2 cosas. Primero, que obviamente hay pacientes que ahora sobreviven y con otras pandemias, con otras epidemias podrían haber fallecido y no hubieran contagiado más gente. Pero digo, independientemente de esto, en el imaginario de la gente, casi todo el mundo hoy en la Argentina tiene algún familiar o algún pariente o algún conocido con COVID que a lo mejor la pasó como un cuadro gripal leve y se hace a la idea de que no pasa nada.
Ahora, cuando una enfermedad es de tan alta contagiosidad, cuando el número de casos es tan alto, aunque la mortalidad sea baja porcentualmente, es una catástrofe sanitaria. ¿Sí? Y es una catástrofe también desde el consumo de los recursos. La Sociedad de Terapia Intensiva hizo un estudio profuso a lo largo del año pasado, en donde se analizaron los resultados. Y un factor predictor independiente de mortalidad es el mes en el cual la gente se enferma. Digamos, no solamente ya la edad o comorbilidades como la hipertensión arterial o cosas por el estilo. El mes en el que la gente se enfermó. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se enferma en un momento en el cual el sistema está saturado, las posibilidades de obtener buenos resultados son muchísimo menores. Y hay otro problema más. Cuando decimos que se murieron 60.000 personas en la pandemia, y lejos de minimizar el número, piense que son 400 Boeing 727 que se caen al mismo tiempo, ¿sí? Con todo el pasaje completo. Son 400 aviones que se caen al mismo tiempo. Digamos, más allá de la magnitud de este número absolutamente subdimensiona los muertos de la pandemia. La verdadera cantidad de muertos de la pandemia la vamos a saber probablemente dentro de 1 o 2 años. ¿Sabe cómo? Comparando, como hizo el New York Times, comparando los muertos predichos para ese momento con los muertos reales ocurridos en ese momento. Si usted en este momento a un hospital saturado, extremados en sus recursos y con la situación de personal agotado y todas estas cuestiones, llega no con COVID, con un infarto de miocardio, con un infarto cerebral, con un politraumatismo, con un accidente de tránsito, sus chances de sobrevivir son muchísimo menores. No va a figurar como un muerto de la pandemia porque es COVID negativo, pero se va a morir igual por la pandemia. Entonces, esta es la cosa que no estamos viendo del todo todavía. Digamos, los muertos son muchos más, no por subregistro, no porque los números estén falseados. Son muchos más porque hay un montón de muertos que vamos a saber con el tiempo que existieron, que no se los atribuimos a la pandemia en este momento y son de la pandemia. Está clarísimo, doctor. Le agradezco mucho, muy amable, doctor. La verdad que ha sido muy gráfico en lo que planteó. El doctor Gastón Muriais, que es jefe de terapia intensiva del Hospital Británico. Ahí lo estábamos escuchando. Hablar un día hay un acto. ¿Quién está en este acto? Está el presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, que está hablando ahora, presidente de la Cámara de Diputados, está Axel Kicillof también. Es en Merlo, están inaugurando 4.000 paradas seguras de colectivos. Los días esos duros, difíciles. Simplemente para poner ¿Ahí me escuchás? la palma en el hombro y empujar adelante. Me toca despedir al Mario Meoni papá. Papá de... Que el sábado le decían a Alberto y me decían a mí, Mario nos diría que hay que seguir adelante. Con una entereza que mostraba de qué madera estaban hechos. Nunca la manzana cae lejos del árbol. Y la verdad es que uno los veía al lado de la madre, entre los amigos del padre, y sentía que el trabajo que nuestro amigo había hecho, de papá, había rendido frutos. Me toca despedir al Meoni marido, ese que llegaba los viernes, miraba la cocina, como contaba Laura, y el sábado iba al supermercado para ver que en la semana estuviera todo. Porque por ahí la gente no sabe, pero muchos de los que están acá resignan horas con la familia, por estar en la ruta, recorriendo, resignan vida familiar para entregarse como se entregó Mario al trabajo. Me toca despedir al Mario Meoni dirigente, ese que ayer en videos que compartíamos entre amigos
veíamos que abrazaba la política con la vuelta de la democracia, enamorándose de Alfonsín y de la idea de la construcción de una fuerza de centro progresista y popular. Eso era el radicalismo con el que él soñaba, que después se animó a recorrer con Alberto, con Néstor, conmigo, con Axel, la idea de la concertación, reflejando un poco lo que refleja este parque, Tano, la unidad nacional. Ese que se animó, y perdónenme el egoísmo, a dar al lado mío batallas de esas que parecen imposibles, arriesgando inclusive desde lo personal. Me toca despedir al Mario Intendente, ese que transformó Junín, ese que ganó en una interna su elección, ese que durante 12 años gobernó transformando y cerca de la gente y que generó el estremecimiento y el dolor que vimos el sábado en el cortejo. Ese que hizo que miles, a pesar de la pandemia y a pesar de un dolor que los cruzaba a todos, salieran a la calle a aplaudir el paso de ese hincha de Sarmiento que se les iba. Me toca despedir también al Mario Meoni, ministro, al que generó que todos los que están acá, de su equipo, que les pido que se paren, viniendo de lugares distintos, trabajaron al lado de él, sin preguntarle a él de dónde venía, sino a dónde iban, y él trabajando con ustedes sin preguntarles de dónde venían, sino contándoles a dónde iban, reflejando el espíritu de la coalición que hoy gobierna la Argentina. Al Mario que dialogaba con todos. No hay gobernador que lo haya llamado, que no lo haya llamado a Alberto, a Santiago, a mí, en las últimas horas. No hay dirigente sindical. No hay nadie del sector empresario, porque Mario era eso. Era diálogo. Era diálogo. Pero era diálogo firme. No se creía ni más que nadie, ni menos que nadie tampoco. Nunca le quedó grande ningún traje, pero tampoco nunca ningún traje lo hizo cambiar. Porque en realidad, al Mario que hoy me toca despedir en nombre de nuestro gobierno, es al tipo. El sábado cuando recorríamos en su último adiós la ciudad, una chica que ayer me volvió a escribir en el Instagram porque leyó mi carta, cuando pasábamos con el auto me gritó: se va uno de los buenos. Y te cuento, Alberto, que eso que nos pasó el sábado a la mañana, de llorar, como lloramos los dos, sabiendo que el momento de dolor, de angustia que vive la sociedad, se completaba con un momento de dolor y angustia particular. De alguna manera está reflejado en el pensamiento de esa piba, que es el sentimiento de todos los que estamos acá. No se fue un dirigente político, no se fue un ministro, no se fue un papá, no se fue un marido. Estoy seguro que lo que se fue es un buen tipo, una buena persona, y que, como decía él, le tocaba ser un tipo con responsabilidades, pero nunca quería dejar de ser un tipo común. Yo te quiero agradecer porque le permitiste brillar, porque le permitiste mostrar
que podía ser parte de cosas importantes y encararlas. Porque él sentía orgullo al ver que su ministerio era el primero en transparencia de este gobierno y sentía satisfacción al ver que las cosas avanzaban y que cada túnel, cada puente, cada vagón que subíamos a las vías se transformaba en un pasito para ese sueño que tienen todos los que fueron intendentes, que es que la gente viva un poquito mejor. Y les quiero agradecer, como compañero de ustedes a todos, por el cariño, por el sentido afecto que a lo largo de las últimas 48 horas nos brindaron. Y permítanme decirles que tengamos todos la tranquilidad de saber que el que se fue, sobre todas las cosas, es un buen tipo y que la huella que deja es imborrable. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias. Un momento difícil. Bueno, ahí vamos a ver cuando siga hablando Kicillof y ahora Alberto Fernández, a ver qué comentan. Están en un acto, claro, con un homenaje a Mario Meoni, el ministro de Transporte, fallecido el viernes a la noche en este accidente automovilístico. Y Massa estaba muy sentido porque era de su espacio político, alguien que vino construyendo hace mucho tiempo con Massa en el Frente Renovador. Ahora volvemos con lo que está diciendo el presidente, porque está en el medio también de una situación muy compleja desde el punto de vista de lo que comentamos, la pandemia, y Kicillof, que ha salido muy fuerte el tema de las restricciones y la necesidad de cerrar todo por 15 días. A ver, Damián, ¿qué medidas tenés respecto a lo que están evaluando en este momento en Gobierno Nacional y también en la ciudad de Buenos Aires? Sí, Maxi, a ver, por un lado, el Nación está tratando, como siempre, de administrar la tensión entre provincia y ciudad de Buenos Aires, que de hecho, como lo vienen ustedes diciendo al comienzo del programa, en la provincia quieren un cierre total por 2 semanas y de hecho no están de acuerdo con la presencialidad administrada en las aulas, es decir, quieren mantener las cosas tal como están. Lo que está negociando Nación con la ciudad de Buenos Aires, y ya hay diálogos entre Felipe Miguel y Santiago Cafiero, entre los jefes de gabinete y también a nivel ministros de salud, es pensar que la presencialidad administrada en la ciudad de Buenos Aires puede mantener, digamos, clases virtuales para secundarios, terciarios y universidades y garantizar la presencialidad en el nivel inicial y primario. ¿Por qué esto, Maxi? La ciudad de Buenos Aires dice que los alumnos de primaria caminan como un máximo 10 cuadras para ir a la escuela o al jardín. Por lo tanto, no satura ese movimiento al transporte público. Y eso es lo que quieren defender, que si se va a la virtualidad de las aulas, que no se afecte ni al nivel inicial ni primario. Y lo que sí, que se garantice la asistencia de los estudiantes con mayores dificultades, que son los que el año pasado tuvieron menos chances de mantener las clases a distancia, que para ellos sí sigan las aulas abiertas. De todos modos, y recién lo acaba de decir Rodríguez Larreta en una reunión de Juntos por el Cambio, él va a luchar hasta lo máximo posible la posibilidad de mantener todas las escuelas abiertas, pero ya empiezan al menos a ver dónde podría haber alguna posibilidad de ir hacia la virtualidad. Ahora, Damián, más allá de las escuelas, porque, a ver, Quirós sale diciendo que, dejando de lado las escuelas, ellos acompañan todas las medidas que se han tomado para cerrar la nocturnidad. Es decir, en su momento estaban discutiendo también y diciendo que no, que las medidas a partir de las 8 de la noche las tenían que aceptar porque las tomaba la Nación. Ahora sale diciendo Quirós que esas medidas ellos las acompañan y que si no baja la curva, si se mantienen estos niveles, la curva en los próximos días, la cantidad de contagios, van a acompañar necesariamente nuevas medidas porque dice no hay un sistema de salud que aguante con este nivel de contagio. Entonces, lo que me interesa ahora, más allá del tema de escuelas, que en medio de este tsunami pareciera quedar un poco al costado y puede ser una prenda de negociación y de acuerdo político, ¿cuáles son las otras medidas? Bueno, ahora está hablando el presidente.
Mario era, por sobre todas las cosas, un bonaerense que amaba su provincia entrañablemente y que conocía los problemas de su provincia, como seguramente todos ustedes lo conocen. Y vivía obsesionado con el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires. Y este plan de paradas seguras tiene que ver con eso, con su obsesión de que el que tiene que tomar un transporte público no tenga en el instante en que está esperando que el transporte llegue a recogerlo la sensación de que todo le puede ir mal o todo puede cambiarle en un segundo. Y entonces así empezó a construir esta idea de llevar adelante 4.000 paradas seguras, que son paradas que al usuario del transporte público les da tranquilidad porque sabe que hay cámaras filmando y eso inhibe en mucho al que quiere delinquir. Y sabe también que hay un botón de pánico para que si algo pasa toque ese botón y rápidamente va a venir alguien a socorrerlo. Y va a haber wifi para que si tiene que contactarse con alguien rápidamente pueda hacerlo. Mario pensaba mucho, como todos nosotros, en el problema de la seguridad en el Gran Buenos Aires fundamentalmente. Y por eso celebraba con nosotros y participaba con nosotros, no solo de los fondos que le dábamos a la provincia para que pudieran concretar la compra de estos móviles que hoy acá vemos en Merlo, pero que lo hemos visto antes en Lomas de Zamora, en La Matanza, en Almirante Brown, en muchos otros distritos, que es el trabajo conjunto de un presidente y de un gobernador que estamos codo a codo preocupados por resolverle problemas a los argentinos y a los bonaerenses, que son argentinos por sobre todas las cosas. Y que no termina allí. Termina con la construcción que Cato está llevando adelante de alcaidías para aliviar las detenciones que hoy en día se ocurren en comisarías y también de centros de detención penitenciaria para que el que delinque cumpla sus condenas en condiciones dignas. Todo esto es parte de un mismo trabajo, en un tiempo muy difícil que nos toca vivir. Yo a Mario lo conocí en el año 2003, yo asumí como jefe de gabinete y él acababa de ganar su municipio, su querido Junín. Y ahí lo conocí y ahí empezamos a trabajar, no éramos del mismo espacio, éramos opositores y pudimos trabajar muy bien juntos. Como podemos trabajar muy bien juntos hoy con muchos opositores, a mí no me gusta generalizar. Ahí lo veo a Diego, que es un opositor, pero que no duda en llamarme una y otra vez para decirme tenemos este problema con la pandemia, trabajemos juntos, o no duda en ir a cerrar una fiesta clandestina, ir con sus fuerzas a hacer cumplir las condiciones que hacen falta. No todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Y yo creo que la inmensa mayoría de los argentinos eran como Mario, como Diego, como yo, como cualquiera de nuestros intendentes que está aquí presente, como Axel. Todos queremos vivir en una Argentina en paz, todos queremos una Argentina unida en la pluralidad, en la diversidad. La democracia es eso, es el arte de la sinfonía, es el arte de que todo suene bien cuando todos tocamos instrumentos distintos, sabiendo que en algún momento a alguno le toca dirigir la orquesta y a otro tiempo le toca ejecutar un instrumento. Eso es la democracia. Y la verdad es que pienso que en estos tiempos de pandemia tan duros, tan irreversibles, tan complejos, en momentos tan difíciles como los que nos toca vivir hoy, donde la explosión de casos hace que las camas se saturen y que de repente los hospitales privados de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, tengan que pedir al Hospital Muñiz que le habiliten camas para seguir atendiendo a sus pacientes, después de haber mandado muchos pacientes al Gran Buenos Aires para ser atendidos. En ese contexto, me pregunto si no debemos reflexionar un segundo cuánto vale la vida. Un segundo. Porque en este momento, en donde todos sentimos la pérdida de Mario, porque se fue su vida, deberíamos entender cuánto vale la vida. ¿Cuánto vale la vida? La vida vale mucho, es lo más valioso que tenemos.
Cuando nos falta, solo nos quedan dar homenajes, pero esa ausencia, esa vida que se pierde, no se recupera. Como no podemos recuperarlo a Mario, con mucho pesar, con todo el dolor que tenemos. Se le fue la vida y se fue Mario, y nos dejó un hueco dificilísimo de llenar. Eso pasa con cada argentino que se muere en la pandemia. Por eso nosotros no nos podemos dar el lujo de decirle a un argentino no te puedo atender porque no hay camas. Y no nos podemos dar el lujo tampoco de exigirle cada día más al sistema de salud, a esos médicos, a esas médicas, a esos enfermeros, a esas enfermeras, a esos terapistas, a esos camilleros, que van en socorro de aquellos a los que el virus ataca. No nos podemos dar ese lujo. Por eso, este tiempo sirve también para que reflexionemos, para que nos demos cuenta que necesitamos cuidarnos mucho, que si nos cuidamos mucho, cuidamos al otro, que si nos cuidamos todos, nos podemos salvar todos. Pero si no nos cuidamos nosotros, vamos a llevar mucho dolor a otros, podemos ser la causa de muerte de otros, podemos ir a buscar nuestra propia muerte. No olvidarlo. Son tiempos muy difíciles, que no se resuelven haciendo política en este contexto. En este contexto tenemos que hacer como hacemos con Diego. Nos olvidamos de la política, digo que te hace falta, Alberto necesito, y tenemos que estar juntos, trabajando. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y olvidarnos del resto. Porque ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida. Ninguna coyuntura política nos autoriza a no valorar la salud de los argentinos y las argentinas. Porque si una enseñanza nos deja Mario en el día de hoy, es cuánto vale la vida. Y que no podemos exponernos a que se pierdan vidas de argentinos. Pensemos en eso, para sobrellevar mejor este tiempo difícil. Pensemos en trabajar juntos. Olvidémonos por un rato de las diferencias, que cada uno toque su instrumento, pero hagamos el esfuerzo de tocar una sinfonía. Que cada uno toque el instrumento y la nota que corresponde en el momento de vida y además en acuerdo con cada uno de los que forman esa orquesta. Tal vez la pérdida de Mario, el darnos cuenta lo que vale la vida y lo que significa la muerte, puede ayudarnos. A donde estés, gracias Mario, gracias de corazón. Gracias a todos y todas. Damos de este modo por finalizado este acto desde el municipio de Merlo, provincia. Bueno, ahí está el presidente Alberto Fernández, que habló del tema de la pandemia, el momento difícil y demás. Resaltó a un opositor, un intendente, Diego Valenzuela, de 3 de febrero, que es intendente de Juntos por el Cambio. Pero bueno, ahí concluyó de alguna manera el homenaje a Mario Meoni. Que hay un reconocimiento grande de la figura de Meoni en todo el espacio político, ¿no? Tanto, obviamente, del oficialismo, pero también de la oposición, muchos intendentes. El intendente Macri, Diego Valenzuela, el intendente Garro de La Plata, todos salieron a resaltar la figura de Mario Meoni, incluso gobernadores también de la oposición, de Juntos por el Cambio y demás. Ahora, dicho esto, hay mucho enojo en la gente respecto a lo que fue el velorio y el entierro de Meoni en Junín el sábado a la mañana, ¿no? Que obviamente hubo una gran aglomeración de gente, eso difícil de controlar porque era alguien muy querido ahí en Junín, fue creo que 2 veces intendente y demás, pero también se veía la dirigencia política, ¿no? A los abrazos y demás en medio de la aglomeración de gente. Y mucha gente ha dicho, y con razón, yo despedí a lo lejos a un familiar, a un padre, a una madre, a un tío y demás, donde hay medidas muy restrictivas para el tema de los velorios y sobre todo los entierros, ¿no? Los velorios creo que prácticamente ni se pueden hacer. Entonces, bueno, ese efecto de demostración la verdad que no es deseable en este momento.
Y muchos dicen, bueno, ¿con qué cara van a tomar nuevas medidas de restricción después de ese tipo de imágenes? ¿No? Bueno, uno puede criticar ese tipo de imágenes, pero después hay que cumplir lo que hablábamos recién con el doctor. Estamos en medio de un tsunami, en todos los países del mundo, en medio de un tsunami. Ahora vamos a hablar de los costos económicos, que obviamente es una situación dramática en muchos sectores, pero bueno, hay que evaluar qué costos uno está dispuesto a asumir. Y es obvio que en ningún país del mundo medianamente sensato, al borde de la saturación del sistema de salud, como estamos ahora, mucho peor que el año pasado, la dirigencia política puede mirar para otro lado y no tomar medidas. Y después está el tema del cumplimiento de las medidas. Me llegan también mensajes, y ahora abrimos el Instagram para los comentarios y mensajes. Me citan un café, un bar muy conocido ahí en Parque Patricios, de una cadena, que está toda la gente adentro, ¿no? Y eso está prohibido hoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Solo pueden atender la gastronomía fuera del local, en las veredas. Claro, claro. La realidad es que... Bueno, pero por eso, no lo voy a nombrar, porque están todos en una situación muy delicada, pero es obvio que, además de la responsabilidad individual de cada uno, o también de los clientes, de conocer y hacerle saber al dueño del local, también está el tema del contralor, es decir, que tiene que haber controles por parte tanto del gobierno de la ciudad como el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Abrimos el Instagram, @MaxiMontenegroOficial, como comentarios ahí hacen preguntas y las comentamos en vivo. Ahora vamos a contar si efectivamente hay nuevas restricciones, cuál podría ser el paquete de ayuda, porque el gobierno también pretende que se cumplan las medidas de restricción que son necesarias de lo sanitario, pero a diferencia del año pasado ha puesto algo muy chiquito en términos de asistencia y subsidios para los sectores afectados. A ver, Damián, completanos un poco qué están discutiendo tanto en el gobierno nacional como en la ciudad de Buenos Aires, dejando de lado el tema clases, que por ahí puede haber un tema que es alguna diagonal de algún acuerdo respecto a qué hacer con el tema clases, pero de restricciones más importantes de todo tipo de actividad. Y cuando hablamos de todo tipo de actividad, hablamos de actividades comerciales, de actividades de transporte, productivas, de actividades deportivas, no solamente a salón cerrado, sino también al aire libre. Bueno, ¿qué es lo que se está evaluando? Pues de hecho, al aire libre, Maxi a partir de hoy empezó a haber restricciones en la ciudad de Buenos Aires con un máximo de 10 personas, que la idea es que se puedan suspender definitivamente. A ver, la Nación está proponiendo en línea con la provincia de Buenos Aires que haya un cierre que solamente limite a los trabajadores esenciales por 2 semanas que puedan trabajar y lo demás que se vuelva a prohibir la circulación. Y la ciudad de Buenos Aires, Maxi, en este sentido, busca alguna alternativa para todavía no ir a ese extremo, como por ejemplo que los locales comerciales prohíban la atención adentro, no solamente para los locales gastronómicos, por ejemplo también para un local de indumentaria, una zapatería. ¿Te acordás cómo fue el año pasado cuando empezaron a abrir, que se atendía solamente en la vereda, a veces incluso con turno? Volver a ese esquema, y también, como anticipaba Carlos, la posibilidad de que algunas actividades que mueven muchas personas todos los días entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, que se las restrinja temporariamente. Una de ellas es la construcción, pero no solo la construcción, también, por ejemplo, el trabajo doméstico. Sería una de las opciones, o sea, no ir a un cierre total, sino buscar una alternativa intermedia para que no se frene toda la economía. Y por otro lado, sí ir a algún tipo de acuerdo formal con algunos sectores para ayudar a controlar lo que ocurre en los domicilios particulares. Maxi, lo que venimos hablando de las reuniones, las fiestas, ahí hay un punto donde el Estado no tiene una capacidad absoluta de control y lo que buscan es, por ejemplo, un acuerdo con los encargados de edificios para que ayuden a, no sé, denunciar, controlar lo que pasa dentro de los edificios, especialmente aquellos que tienen Zoom, ¿no? Que tienen un espacio como para reunir a varias personas. De todos modos, también va a haber, Maxi, reunión del presidente con los gobernadores, se está buscando algún tipo de, si se hace algún Zoom o conversaciones individuales, sobre todo con las provincias más complicadas, para ver si se suman otros distritos y dotar de mayor, digamos, espalda política a esta decisión, que ya se sabe va a ser anunciada máximo el día jueves por el presidente de la Nación. Claro, y atención que es un poco lo que hablábamos y lo decía el doctor, el jefe de terapia intensiva del Hospital Británico. Ojo que toda la medida que tomás hoy, no es que te van a frenar esta escalada que tenés en la terapia intensiva la semana que viene.
ojo que todos los contagios que estamos viendo en estos días tienen todavía 2 o 3 semanas de impacto sobre las terapias intensivas. La medida que tomás hoy recién es para que a fines de mayo vos puedas tener una situación tal vez un poquito más aliviada, lo cual significa que la Argentina, y esto hay que decirlo con todas las letras, viene y va a atravesar semanas muy, muy bravas. Es decir, la semana próxima, la siguiente y demás, en el mejor de los casos van a ser semanas muy, muy bravas. Y el otro tema muy delicado es el tema del pronóstico meteorológico, ¿no? Sé que en la ciudad y también en algunos otros distritos están haciendo modelos de proyecciones de contagio y demás en base al pronóstico meteorológico. De hecho, lo dijo el propio Quirós. Quirós dijo que uno de los factores que ellos creen tiene más correlación, más se vincula con el aumento de contagios, es cómo está el clima. Si hace mucho frío, la gente se mete obviamente en sus hogares o en lugares cerrados y eso propicia mayores contagios. Y también el tema de la lluvia. Es decir, fíjense que una de las medidas que se ha tomado con el transporte es que vayan todos los colectivos del área metropolitana con las ventanas abiertas. Bueno, está bien, te quiero ver con 10 grados de temperatura y lloviendo. Digamos, cómo se aplica eso, cómo se instrumenta eso y que efectivamente se pueda cumplir. Damián, sí, Maxi, un dato para agregar. Hay un dato que me decían desde el Gobierno Nacional, dice esto tiene impacto directo sobre las terapias. Si vos frenás la circulación, hay menos incidentes viales, por lo tanto hay menos demanda de camas de terapia intensiva en el momento. Entonces tenés un doble efecto, menos circulación de personas y también menos chances de incidentes viales, como pasó el año pasado, que fue por un periodo el año con menor cantidad de muertos o personas que llegaron a terapia por los incidentes viales, que fue el momento de los 3-4 meses. Tenés menos terapia por trauma, por lo que se conoce por trauma. ¿Vieron lo que se ven todo el tiempo en las películas, que llegan las guardias, digámoslo, con algún accidente y demás? Eso tenés menos. Pero bueno, hay que ver la incidencia de eso respecto a lo que estamos viendo de la avalancha de COVID. Sí, no, y un dato no menor es la escasez de vacunas, porque Rodríguez Larreta dice, acá nos quedan vacunas para 48 horas. Recordemos que todas las restricciones, esto se habló hasta el cansancio, tienen que ver, ¿te acordás que lo decía Maxi, con frenar la curva, pero después los casos los seguís teniendo? Nosotros estamos hace 1 año y medio con esto de las restricciones. No, pero ahora, claro, ahora está el incentivo de la... Pero ahora la única solución a esto es la vacuna, no hay otra. De todas maneras, ahora vamos a hablar. La restricción lo que te hace es, te ameseta la curva y te para ahora más que nunca, una catástrofe, pero la vacuna... Ahora más que nunca tiene sentido... si vos querés ganar tiempo para evitar el colapso, ganar tiempo porque estás vacunando. Sí. Porque estás vacunando. Ahora vamos a contar. Sí, pero hay que vacunar más. Sí, pero lo que estás vacunando al ritmo que la Argentina puede vacunar. Ahora vamos a contar, porque habló Quirós de la vacunación, le llegan las de Sinopharm, y por qué las de Sinopharm lo explicó muy bien Quirós, desmintiendo todas las versiones que había maliciosas respecto a la vacuna de Sinopharm y también respecto a la efectividad que tiene una sola dosis de vacuna. De alguna manera desmintió todas esas versiones y explicó muy bien por qué van a aplicar la segunda dosis de Sinopharm y van a seguir aplicando una sola dosis por ahora de AstraZeneca y la mayoría de los casos en Sputnik hasta los 3 meses o en algunos casos creo que 12 semanas después de aplicada la primera en el caso creo que de AstraZeneca. Sí. 12 semanas después da un tiempito más incluso para la segunda dosis que la Sputnik. Ahora hablamos también del tema de vacunación, porque es muy interesante. Hay un crecimiento muy fuerte de la vacunación en mayores de 70 años y en mayores de 60 años, pero claro, no llegás a tiempo con esta segunda ola. Eso es evidente que la segunda ola te está pasando por encima y ese crecimiento muy grande que hay de vacunaciones de mayores de 60 años, la Argentina en ese sentido está acelerando mucho esa vacunación. Bueno, llegó tarde. Llegó por lo menos un mes tarde respecto a tener algún tipo de inmunidad y aliviar un poco la presión sobre las terapias intensivas. Está la doctora Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ustedes están de alguna manera proponiendo un cierre total por 15 días, así lo dijo el ministro Goyan.
Sí, nosotros hace un tiempo ya que venimos advirtiendo que la situación estaba muy complicada, que a esta velocidad en los contagios y a este número diario el sistema de salud no iba a poder responder a esa enorme exigencia que está teniendo, y entonces entendemos que es necesario tomar algunas otras medidas de cuidado que tengan que ver con restringir la circulación para ver si logramos efectivamente frenar de esa manera los contagios y entonces en un par de semanas que tengamos una ocupación más baja de camas de terapia intensiva y no llegar a esa situación de colapso del sistema de salud. Hoy estamos en una situación de saturación. Estamos con un 75% de ocupación en el AMBA, con hospitales, con sanatorios, con clínicas que tienen, por supuesto, mucho más, que tienen un 100% de ocupación, e incluso con algunas situaciones particulares y focalizadas en algunos distritos del interior de la provincia, también con el sistema de salud ya saturado. Cuando ustedes plantean un cierre total, ¿es un cierre como el año pasado de fase 1? Digamos que solo puedan circular esenciales y cierre incluido clases presenciales. Nosotros entendemos que hay que disminuir la circulación, que hay que bajar la circulación y en eso trabajarán tanto el gobernador como el presidente para definir cuál es la medida más adecuada con ese objetivo de reducir la circulación, pero sin ninguna duda, si no baja la circulación de gente, es muy difícil que frenemos los contagios y entonces entendemos que en esa línea es que hay que ir de acuerdo a cómo está hoy la situación sanitaria y epidemiológica, sobre todo en la región del AMBA. A ver, provincia de Buenos Aires, nosotros estamos viendo que se ha estabilizado en las últimas 2 semanas, sobre todo en los últimos 7 días, en alrededor de 12.000 casos diarios, ¿no? Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, de 3.000 casos diarios. Obviamente son niveles muy elevados, que obviamente si uno no los baja, como decía también el ministro de Salud de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, eso genera un colapso del sistema de salud, si sigue habiendo más gente que ingresa a las terapias de las que sale de las terapias. Ahora, ustedes están evaluando también qué pasa con la llegada del frío, este tema de si hay algún cruce de proyección con qué pasa si viene un clima menos benigno del que hemos tenido en las últimas 2 semanas. No, sí sabemos, y eso está probado, que con la llegada del invierno, básicamente porque la gente está más en sus casas o en lugares cerrados, porque se ventila menos, digamos, uno cierra las ventanas en esas situaciones por las bajas temperaturas, por supuesto eso hace que aumenten las probabilidades de contagio. Con lo cual, siempre el objetivo fue apuntando a que una segunda ola se iba a producir en el invierno. Sabíamos que eso iba a suceder, es lo que ha sucedido en todos los países del mundo y ha sucedido particularmente en la región, con la particularidad de que se nos adelantó, ¿no? Estamos teniendo una segunda ola con un número de casos muy alto por día, sin haber llegado todavía al momento de mayor frío o al momento donde todos estamos más en nuestras casas, lo cual nos plantea aún un escenario más complejo y por eso necesitamos bajar los casos ahora. No podemos esperar a la llegada del invierno con 10.000, 12.000 o 15.000 casos diarios, porque entonces cuando llegue el invierno la situación va a ser inmanejable. Está claro. Doctora, gracias, es muy amable. Ahí estaba Leticia Seriani, subsecretaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito de vacunación, ¿no? Y después le voy a preguntar a alguno de los intensivistas este tema del ingreso a la terapia intensiva y la salida, porque como ahora va gente en promedio más joven a las terapias intensivas, también dura más en la terapia intensiva. Una alta temprana de terapia intensiva que había el año pasado, que la gente se moría, y eso desagotaba la terapia intensiva. Por suerte ahora hay más inmunidad en los mayores de 60, sobre todo los mayores de 70, entonces hay menos proporción de ese grupo etario, hay gente más joven que tiene más resistencia y dura más tiempo en la terapia intensiva, pero eso genera también y colabora con la saturación del sistema. Fíjense lo que ha dicho Fernán Quirós. Las segundas aplicaciones se han reorientado para la semana número 12 de la primera dosis. Para la semana número 12, es decir, a los 3 meses de la primera dosis. La primera vacuna tiene la mayor parte del efecto. El refuerzo lo que hace es prolongar en el tiempo. Él dice que está de acuerdo con esta política porque hay que inmunizar como hay escasez de vacunas, para la Argentina, inmunizar a la mayor cantidad de gente posible con una dosis. Lo que hemos documentado en la ciudad, este es un estudio de la ciudad de la gente que ya le aplicaron vacunas,
es que independientemente de la vacuna que hayas recibido, AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, la efectividad ha sido de al menos 90%. Es decir, una efectividad elevadísima para una sola dosis. ¿Qué significa efectividad? Que de cada 100 vacunados, 90 no se infectaron con el virus y 10 sí. Efectividad para evitar el contagio. En general, la vacuna, después está el tema de la efectividad para evitar casos graves o que vayan a terapia intensiva. Y bueno, no está hablando de eso, pero en las vacunas en general, con las 2 dosis, parece que hay una efectividad muy alta, cercana al 100%. Pero lo que está diciendo es que con una sola dosis, tanto Sinopharm como AstraZeneca o Sputnik están dando en el estudio de la Ciudad de Buenos Aires una efectividad del 90% de los casos. Significa que los que se vacunaron al menos con una dosis tuvieron 90% menos de incidencia de la enfermedad que los que no lograron vacunarse del mismo grupo. Es muy fuerte lo que está contando, porque está contando que las 3 vacunas que utiliza la Argentina, según Quirós, en el estudio que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, son con una alta efectividad ya con una sola dosis. Con una sola dosis. Bueno, veamos cuál es el tema de la vacunación en la Argentina respecto a otros países de la región que están vacunando mucho más aceleradamente, pero con una vacuna que tiene menos efectividad que la Argentina, y esa ha generado una gran polémica. A ver, Damián, tenés ahí el cuadro de vacunación de la Argentina. Veamos y después veamos el caso de Chile y el de Uruguay. Bueno, Maxi, sí, la Argentina ya aplicó más de 7.200.000 dosis y como vos decías, se están aplicando de 3 laboratorios. La mayoría son Sputnik V, casi el 56% de las dosis que se aplicaron. Después, 24,7% son vacunas de Sinopharm, de uno de los laboratorios chinos, ahí estamos viendo. Y después de AstraZeneca, que no son solamente, digamos, que no son de las que se compraron en forma directa, sino las que vinieron por el fondo COVAX o desde la India, se aplicaron 1.250.000, que es el 17% de las vacunas que se aplicaron hasta ahora, ¿no? Recordemos, casi el 60%, la mayoría, son de la vacuna Sputnik V. La rusa, bueno, pero está bien, lo que está contando es, Argentina vacunó hasta ahora solo el 15% de la población. El 15% de la población es lo que alcanzó hasta ahora. De la población total. Contamos que es bajo, pero lo está haciendo con 3 vacunas que son altamente efectivas o que tienen una efectividad elevada. Tanto la china de Sinopharm como la AstraZeneca y la Sputnik. En el caso de la china de Sinopharm, lo que cuenta Quirós, se han vacunado 1.700.000 personas, está llegando ahora entre estos días 1 millón de dosis más. Se va a aplicar la segunda dosis para los que recibieron la vacuna de Sinopharm, porque los chinos no garantizan el abastecimiento para la Argentina recién, como contabas vos, hasta noviembre. Entonces no se puede... Y además, Maxi, porque es una de las vacunas más caras del mercado y el gobierno no quiere pagar $30 cuando puede pagar 9 la de Rusia o 4 la de AstraZeneca. Claro. Ese también es uno de los... Entonces los que recibieron la Sinopharm en los próximos días van a recibir la segunda dosis y va a completarse ese cronograma en las próximas, me imagino, 2 o 3 semanas. Exactamente. En el resto se va a estirar hasta 3 meses la aplicación de la segunda dosis. Ahora, contá cuál es la diferencia de cómo vacunó la Argentina respecto a Chile, que lo está haciendo mucho más rápido, y también que Uruguay, que lo está haciendo mucho más rápido, pero lo están haciendo con una vacuna que en algún momento fue tapa de Clarín, diciendo que la vacuna china Sinovac o Coronavac tenía muy poca efectividad con una sola dosis. Ahora se ha descubierto que tiene una efectividad más alta que la que salió ahí en la tapa de Clarín, que decía que era solo 3% de efectividad en la primera dosis. La efectividad parece que es más alta, pero esa es la vacuna con la que vacunaron Chile y Uruguay en una estrategia distinta, que fue, vamos a buscar esa vacuna, como tiene poca demanda en el mercado porque tiene baja efectividad, pero nosotros preferimos usar esa vacuna para vacunar más rápido, para tener una gran disponibilidad de esas vacunas y poder vacunar a la mayor parte de la población en un tiempo más acelerado que otros países.
Exactamente, Maxi. De hecho, Uruguay se aplicó vacunas al 32% de su población y la gran mayoría, el 80,5% de las dosis que aplicó, son precisamente del laboratorio Sinovac que produce la vacuna Coronavac. Y menos del 20% de las vacunas, de las dosis que se aplicaron, son del laboratorio Pfizer, que de hecho sí tiene de los estándares más elevados, ¿no?, de eficacia, tanto para evitar contagios, pero en especial para evitar casos graves de la enfermedad. Y en Chile, que es el país de la región que viene más avanzado, con el 41,6% de toda la población ya con al menos una dosis, aplicó más de 14 millones de dosis, y ahí el porcentaje es mayor. El 86% de las dosis que se aplicaron hasta ahora son de Coronavac, y el 14% son dosis que se le compró al laboratorio Pfizer. De vuelta, ahí evidentemente también el acceso a la vacuna del laboratorio Sinovac, la vacuna Coronavac, era mucho más fácil, y por eso también tanto Chile como Uruguay, y también Brasil, que está aplicando esta vacuna, optaron por esa y no por las otras. Claro, ha sido una decisión política, que algunos dicen ha sido muy inteligente, porque consiguieron una vacuna que fue de más fácil acceso para países, obviamente, que no son desarrollados del tercer mundo. Y otros dicen, bueno, pero ojo que viene la aclaración que es una vacuna, esta Coronavac, que tiene mucho menos efectividad. Y que de hecho en la Argentina generó la polémica confundiéndola con la Sinopharm, que tiene una efectividad más alta de lo que tiene esta vacuna china, la Coronavac, con la cual mayoritariamente, fíjense, Uruguay, el 80% de las vacunas que aplicó son de esta vacuna china, Coronavac, y 86% en el caso de Chile. Es decir, que han vacunado con Pfizer, pero en una proporción menor. Hasta ahora, por ahí puedan vacunar en el futuro porque van a tener más disponibilidad de Pfizer, pero hasta ahora el gran logro que han tenido de avance en la vacunación rápida ha sido por China, y con esta vacuna, que es una vacuna, si se quiere, más cuestionada desde el punto de vista de la efectividad de lo que es la vacuna de Sinopharm. En el caso de Uruguay también es un país muy chiquito, y entonces eso le permite que ya con 1.200.000 vacunas, es decir, una disponibilidad menor de vacunas, ya tengas vacunado a un tercio de la población, ¿no? Eso le da una posibilidad mejor, digamos, en términos de acceso a la vacuna. Pero Chile, la verdad que viene con un ritmo de vacunación que duplica a la vacunación que ha hecho la Argentina, teniendo en cuenta que Chile es un país de la mitad de la población, o menos de la mitad de la población que tiene la Argentina. Es efectivamente un gran logro el que han tenido Chile con el tema de vacunación, pero con una vacuna de menos efectividad. Atención que hay una noticia de último momento. Larreta salió a hablar de la vacunación y ¿qué dijo? Sí, en realidad habló en el Zoom de Cambiemos, viste que sí, tienen todas las semanas el Zoom, acaba de terminar hace un ratito. Estaba Macri, estaba Patricia Bullrich, estaba Negri, ahí está la foto, mirá. Cornejo, ¿qué les dijo a sus colegas de Juntos por el Cambio? Que se quedó sin vacunas, que no hay más dosis, que hasta que no lleguen las 70.000 dosis de Sinopharm, que nos adelantaba Damián, que comentaban recién, no hay más vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Les comentó su preocupación respecto al estado de situación, que se amesetó la suba de casos, lo cual no quiere decir que estén bajando, sigue estando muy alta la meseta. Después les comentó que hay diálogo, Maxi, entre Bisotti y Quirós, que hay un diálogo fluido entre los dos ministros. Esto en medio de la tensión no deja de ser una buena noticia, pues están matando políticamente nación con ciudad, pero los ministros por lo menos están hablando. Y también le adelantó, esto creo que es una noticia, ¿no?, porque había especulaciones respecto a cerrar la actividad comercial, respecto a la construcción, por ejemplo, que van a seguir con la prioridad de mantener la presencialidad en las aulas dentro de lo que sea posible y no parar con la actividad comercial en la ciudad de Buenos Aires. Sigue con esa tesitura el gobierno de la ciudad. Bueno, a ver, poneme las dos placas, así completamos el tema vacunas. Las dos placas que teníamos del tema de vacunación, las que envié yo, no las que tenía Damián. Y decime qué está pasando con el dólar, que se ha despertado. Ahora vamos a hablar, después del corte, qué pasa con las asistencias económicas, qué pasa con los 15.000 pesos para los que cobran la UH y demás. Pero ¿qué está pasando con el dólar en este momento? Y otro día de alza, sube 4 pesos, 156 el dólar paralelo en este momento. También
sube el dólar llamado contado con liqui, 154 pesos, es un peso más que el cierre anterior, pero digamos, hoy se está concentrando en materia de dólar lo que está pasando en el mercado informal. Si tomamos en cuenta, desde el lunes pasado hasta acá, aumento de 13 pesos. Esto tiene que ver con una mayor dolarización de inversores, también hay empresas y fondos que tienen bonos en pesos y presionan sobre el mercado justamente para dolarizar e ir sobre el MEP y el contado con liquidación, que le marca también el ritmo al dólar blue, que es el dólar más de la calle, de pymes o de comercios más pequeños y demás. Después vamos a contar, porque obviamente esta incertidumbre que agrega el tema de, bueno, la segunda ola, las nuevas restricciones, la negociación con el fondo que Guzmán no ha dado nuevas indicios de por dónde va y demás, todo ese clima obviamente genera más incertidumbre, y cuando hay más incertidumbre hay más refugio en el dólar, digamos. Y después vamos a contar qué está pasando con los plazos fijos en pesos, que es la variable a mirar en estos momentos para ver si hay movimientos ahí de gente que se asusta y empieza a pasarse a dólares de los ahorros en pesos que hay en los bancos. Vamos a la tanda, cuando volvemos vemos un poquito qué está pasando con la economía en medio de los anuncios que van a hacer de nuevas restricciones económicas, y también vemos el tema de la vacunación, ¿no? La polémica si la ciudad se quedó sin vacunas y cómo sigue la vacunación y para quién. Tanda, ya volvemos. Bueno, ya vamos a hablar un poco del bono para la UH, los 15.000 pesos. ¿Quiénes van a cobrar? También para los monotributistas A y B, ¿quiénes van a cobrar? Ahí hacen las preguntas, @Máximo Montenegro Oficial, a mi Instagram, y las contestamos en vivo. Estos eran los datos de vacunación que les quería mostrar. Fíjense, entre 60 y 69 años ya se lleva vacunado 47, 48% del total del grupo etario. Se ha empezado a apurar bastante eso. Entre 70 y 79 años al 79% del total de personas entre 70 y 79 años, y más de 80 años al 73%. Esto se ha frenado un poco, por eso lo que les comentaba, los más de 80 años hay que hacer una campaña fuerte para que los lleven a vacunar o les avisen o se anoten, porque esto se ha frenado, y de hecho hoy hay una proporción mayor de entre 70 y 79 años que antes venía mucho más atrás. Pero el problema que tiene la Argentina, no solamente que está llegando tarde, digamos, está logrando, tal vez en mayo se logre que la cobertura de los mayores de 60 años estén todos cubiertos, entre comillas, o todos los que se anotaron estén cubiertos. Fíjense, esta es la misma curva que muestra que casi el 79% de los entre 70 y 79 años están vacunados, el 73% de los mayores de 80 y casi el 48% de los mayores de 60. Pero lo que hay que ver es que hace 10 días, para que esta primera dosis tenga algún efecto, hay que ver, no sé, 10 días atrás, 2 semanas atrás, eran mucho menos. Fíjense, son curvas que tienen una pendiente importante. Entonces, la efectividad o la cobertura de vacunación, bueno, todavía viene rezagada, y aunque vos cubras en mayo todos los grupos mayores de 60 años, después hay que esperar 2 o 3 semanas para que tengan alguna efectividad. Entonces, para esta segunda ola, la vacunación puede tener un efecto mitigador, pero no es tan relevante frente a la avalancha de contagios. Y el otro problema es los menores de 60 años. Ahí sí, la Argentina viene retrasadísima. Menores de 60 años creo que no sé, están cubiertos del 5% con factores de riesgo. Menores de 60 años con factores de riesgo, el 12%. El 12% ya van, pero bueno, acá se incluye también fuerzas de seguridad o docentes y demás, pero con factores de riesgo hay 5 millones de personas y hay una proporción muy menor que está hoy cubierta, y con eso obviamente no vas a llegar ni en mayo ni en junio a cubrirla. Entonces, de ahí que se esté discutiendo cómo frenar rápidamente el tema de los contagios con alguna medida de restricción, sobre todo en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires. Vamos a Mar del Plata, a ver qué está pasando en Mar del Plata, porque ahí está el doctor Gonzalo Corral, que es jefe de infectología de la clínica 25 de Mayo, ahí en Mar del Plata. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Doctor, a ver, ¿qué está pasando en Mar del Plata? ¿Cuáles son los principales temas que hay que ver con cuidado ahí en la ciudad de Mar del Plata? Tengo entendido que
que han vuelto de atrás en alguna fase en los últimos días, pero ¿cómo está el tema de los contagios y el sistema de salud en este momento? Bueno, como vos muy bien decís, Maxi, Mar del Plata no está exenta a lo que pasa en el resto del país. Nosotros en las últimas semanas hemos tenido un aumento del número de consultas por cuadros respiratorios, un aumento de número de hisopados, un aumento de índice de positividad de esos hisopados y por ende también un aumento de casos que meritan internación. Esto hace que, digamos, en las últimas semanas nuestro sistema de salud también se haya visto no colapsado, pero sí, digamos, con un aumento muy intenso del número de ocupación de camas. Estamos llegando por encima prácticamente del 80% en algunos casos. Obviamente que estamos preocupados por esta situación. Sabemos que también el programa de vacunación también va en forma paralela, pero como decías vos también en tu introducción, creemos que todavía falta bastante como para que estemos frente a una herramienta que verdaderamente nos proteja y que disminuya el número de casos, ¿no? Doctor, ¿se ha hecho algún estudio si están las nuevas variantes, las nuevas cepas también circulando ahí en Mar del Plata? Lamentablemente no tenemos datos de la secuenciación genómica de las cepas que hemos enviado. Posiblemente, por un comportamiento biológico que notamos en los pacientes que se están internando, creemos que esto podría llegar a corresponder a las variantes de preocupación, como son las variantes de Manaus, de Ríos y de Reino Unido, pero lamentablemente esto no lo podemos decir. Sí estamos viendo cuadros graves en gente más joven, sin tantos factores de riesgo, en el grupo etario de 30 a 40, de 40 a 50 años, que nos llama mucho la atención a diferencia de la primera oleada, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son las medidas ahora de restricción que rigen en Mar del Plata? Me imagino, por ejemplo, que en este momento Mar del Plata no va a recibir gente del área metropolitana, ¿no? Que tiene una montaña de casos, ciudad y Gran Buenos Aires, y una ciudad como Mar del Plata u otras ciudades de la costa, me imagino que no deben estar abiertas en este momento a recibir gente o turistas de la zona metropolitana. Bueno, Mar del Plata en este momento está en fase 3. Mar del Plata no tiene, digamos, un sistema de restricción de entrada de ningún punto del país. Nosotros tenemos actualmente, diariamente, más de 300 casos por día. En las últimas semanas se vienen sosteniendo en los últimos días este número y por ende creemos que la pandemia casi va a la par de lo que está sucediendo en el resto de las ciudades donde hay muchos casos. Entonces, no hay todavía una política restrictiva de ingreso de ninguna ciudad para con Mar del Plata, ¿no? Claro, pero en algún momento, me imagino que si los casos siguen siendo tan importantes, eso le genera una preocupación y un problema a ciudades como Mar del Plata u otras ciudades del interior, ¿no? Sí, digamos, ya al tener Mar del Plata una circulación comunitaria importante, no creo que sea la medida más importante que tenga que ver con el aumento de casos que nos está sucediendo en este momento. Adjudicarle los casos de Mar del Plata a lo que sucede al AMBA o al CABA o los turistas, me parece que ya a esta altura sería justificar algo que tiene que ver exclusivamente con lo que sucede en nuestra comunidad, ¿no? Es decir, que ya tendrán que ver puntualmente ahí en Mar del Plata qué medidas se aplican para restringir también la circulación dentro de la ciudad. Totalmente, a eso me refería, digamos. De hecho, el cambio de fase que fue la semana pasada todavía no ha surgido efecto porque es una medida que no tiene un impacto inmediato en lo que es la reducción de casos, ¿no? Doctor, gracias, muy amable. Ahí estaba el doctor Gonzalo Corral, ahí desde Mar del Plata, también muy preocupados por el aumento de los casos. Vamos volando a la tanda, cuando volvamos contestamos preguntas y ver qué está pasando se empieza a pagar hoy el bono de 15.000 pesos, a quienes llega, a quien no, y qué está pasando con los plazos fijos en pesos ante este movimiento del dólar. Ya volvemos. Bueno, a ver, lo que habíamos hablado, ¿quiénes cobran a partir de hoy los 15.000 pesos de la UH? Mira, el universo de gente que a partir justamente hoy, aquellos que tienen DNI que terminen con 0 y estén en este universo que comprende a titulares de la Asignación Universal por Hijo, titulares, no el total de beneficiarios de la UH, monotributistas A y B que cobren asignación familiar, o sea,
no todos los monotributistas A y B del AMBA, porque para Sí, ellos... los que tienen hijos, los que tienen hijos. Sí. Claro. Y titulares de asignación por embarazo, que en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano llegan a unas 40.000 mujeres. Sí. Bueno, ese universo de personas, que en total son 960.000, bueno, a partir de hoy, DNI que termine con 0, se le transfiere este bono de 15.000 pesos hasta ahora por única vez. No hay que hacer ningún trámite, no hay que ir a ningún lado, así que y sucesivamente mañana van a cobrar aquellos que tengan DNI que terminen 1 y así, digamos, bueno. Días hábiles hacen las transferencias, ni sábado ni domingo. Bueno, atención porque habíamos hecho un cálculo con el economista Amílcar Collante de cuánto podían significar las medidas si vos vas a un cierre total por 2 semanas o por 3 semanas, cuánto podría significar en términos fiscales, cuánto tendría que poner sobre la mesa el gobierno si siguiera con los criterios del año pasado, y ese cálculo daba que si vos reinstaurás el ATP, es decir, pagar la mitad de salarios para los sectores afectados en el AMBA, son 55.000 millones de pesos, ponerle que pagues un mes, 3 semanas o 3 semanas, si ya esto lo tenés implementado, el AUH en el AMBA para casi 1 millón de personas son 15.000 millones de pesos, ya está en marcha a partir del día de hoy, y después tenés la caída de recaudación, 3 semanas de caída son, bueno, acá no, acá el dato, bueno, lo pusimos mal, es un poquito menos, son 27.000 millones de pesos, porque eso es para todo el país, el AMBA son 27.000 millones de pesos, pero bueno, el cálculo es que hay unos 100.000 millones de pesos que tenés que poner sobre la mesa entre lo que te cae la recaudación y restaurar el ATP para asistir a los sectores afectados, si querés poner lo mismo que pusiste el año pasado con la fase 1. Lo que pasa es que no van a poner eso. No. Mira, Maxi, acabo de... Lo que pasa es que Guzmán está con la idea del Repro 2 y que pueden acelerar la inscripción y demás, y eso es muchísimo menos plata. Sacame la placa porque hay un cálculo que está para todo el país y es solo para el AMBA, son 27.000 millones de pesos de pérdida de recaudación, o sea que ese dato es un poco menos, son 100.000 millones de pesos, que sería el costo de lo que hay que poner para que cumplan los distintos sectores. Ahora, y es clave para que efectivamente la gente cierre, no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que cerrar los bares y en el salón cubierto y están igualmente trabajando, ¿no? Y sobre todo ahora que en estos días que se viene un poquito el frío. Entonces, el tema principal acá es que también el gobierno, si quiere algo efectivo para 2 semanas, y bueno, va a tener que hablar con Guzmán y decirle, miren, acá hay que poner subsidios concretos para sectores que van a sufrir mucho después del año terrible que tuvieron el año pasado. Entonces, es muy complejo, pero bueno, si no hay otra alternativa, porque la situación está desbordada, como estamos viendo en el sistema de salud en este momento, hay que anunciar un paquete integral que tenga el eje del consenso político. Es muy importante, en este caso, si se quieren cumplir las medidas en el área metropolitana, que se pongan de acuerdo Larreta, Alberto Fernández y Kicillof. Si no, es difícil instrumentar medidas y que tengan efectividad si la gente cree que son medidas de un lado o del otro de la grieta, son medidas partidarias y no toma real conciencia de la situación. Y después hay que poner, como han hecho también en otros países y como se hizo el año pasado, el dinero necesario para asistir mínimamente a los sectores afectados que están en una situación terminal en algunos casos, en una situación muy crítica en otros. O sea que en el Ministerio de Economía, en el equipo económico, mira, pregunté hace un ratito, ¿hay alguna medida en marcha, más allá de lo que ya se anunció, de a sectores críticos como los gastronómicos llevar a 18.000 pesos por mes el Repro 2? Y me dijeron, no, Guzmán está atento a la definición política de Alberto Fernández. No hay ninguna medida, más allá de lo ya anunciado, que esté, digamos, por anunciarse o bajo análisis. Es una decisión política y que en ese caso, bueno, como vos decís, Guzmán sacará cuenta, saber fiscalmente hasta dónde tiene margen para incrementar la ayuda, pero el ministro ya dijo, no hay posibilidad en la Argentina de cerrar la economía como ocurrió en el 2020. Sí, eso es lo que dijo hace 3 semanas, un mes. Claro. Lo que pasa es que está pasando por arriba la segunda ola y efectivamente algo van a tener que hacer al menos durante 2 semanas de manera acotada. Si bien es cierto, hasta ahora todas las medidas trataron de buscar la actividad productiva abierta, los comercios durante el día, la construcción,
la industria, pero bueno, es una situación muy crítica, vamos a ver qué deciden. Obviamente todo eso va a estar sobre la mesa. Querías hablar, contaste el tema de Zoom, de Juntos por el Cambio esta mañana. Sí. ¿Cuál era el otro tema político que estaba sobre la mesa? No, lo que quedó en el tintero es esto que Mario Negri, el titular de Juntos por el Cambio, manifestó en el Zoom que finalmente no va a participar, Cambiemos, de la visita de Martín Soria, el ministro de Justicia, a diputados porque dice que no lo dejan preguntar. No les dejan preguntar a los diputados de la oposición, entonces le vaciaron la exposición que va a hacer hoy. Van a estar, obviamente, los diputados oficialistas, el ministro Soria, respecto a la reforma del Ministerio Público Fiscal, que ya tuvo media sanción en el Senado. Bueno, y el otro tema hay que mirar muy de cerca con esta movida del dólar de los últimos días. De nuevo el blue en 156 pesos. Los dólares alternativos, el contado con liquidación, 157 de nuevo. El dólar MEP acercándose a los 150 pesos. ¿Qué pasa con los depósitos en pesos? Por ahora vienen estabilizados, no creciendo al ritmo de la inflación, pero vienen bastante estabilizados, no hay preocupación en ese aspecto. Y por ahora sigue creciendo fuerte los depósitos atados a la inflación, los depósitos UVA. Claro, son esos depósitos los que más están creciendo en comparación al resto. Fíjate, esto es lo que ocurrió desde enero, desde principios de año, hasta este momento con los depósitos UVA y con los depósitos plazos fijos tradicionales. Los UVA aumentaron, se duplicaron 105% de incremento desde enero hasta ahora. Arrancaron en 57.000 millones de pesos, ahora están en 118.200 millones de pesos, mientras que el plazo fijo tradicional, que para darse una idea, digamos, se incrementa alrededor del 3% mensual contra el otro que está arriba del 4%, porque la inflación está arriba del 4%, pasaron de 2.200.000 millones de pesos a 2,7 billones, o sea, un aumento de 22,7% desde enero para acá. Lo que quiere decir es que el plazo fijo tradicional, que paga una tasa de 37% anual, efectivas del 44%, si va renovando todos los meses, está pagando 3,2% mensual por mes, o 3,1% mensual, cuando el plazo fijo UVA en marzo, por ejemplo, pagó 4,8%. Es decir, que por ahora viene siendo más atractivo el plazo fijo atado a la inflación, pero solamente es el 5% del total de depósitos en el sistema. Hay que ver qué pasa con los plazos fijos en las próximas semanas, si efectivamente aumenta la incertidumbre y empieza a moverse el dólar. Fíjate lo que pasó, digamos, con alguien que puso 10.000 pesos a principio de año en un plazo fijo tradicional. Hoy tiene 11.290 pesos, un 12,9% más. Fíjate quién hizo un plazo fijo UVA, arrancó en 10.000 pesos, hoy tiene 11.790, un 17,9% más. Claramente los UVA le están ganando al plazo fijo tradicional por la alta inflación, y por eso la gente, cuando va a ahorrar en pesos por lo menos, elige los UVA. Ya estaba Marcela Pagano. Marcela, ¿cómo andás? ¿Cómo vas, Maxi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ya más tranquila, hisopado negativo mediante, así que ningún problema de salud. Bueno, estamos todos cuidándonos. Genial, estás arrancando con muchos temas en agenda y sobre todo si se toman las nuevas medidas a partir del viernes o del jueves incluso, ¿no? Sin dudas, y de hecho, bueno, la expectativa está puesta en cuándo se va a hacer este anuncio, ¿no? Hay versiones firmes que dicen que tal vez ese anuncio llegue el miércoles para detallar previamente cada uno de los sectores cuáles van a ser las nuevas restricciones que le quepan, ¿no? Recordemos que la preocupación que hoy cabe dentro del gobierno es que la restricción tiene que ser mayor.